Bienvenidos a esta conferencia El arte ha muerto, diagnóstico actual del arte a partir de la obra de Los Carpinteros. Esta obra se presenta como apoyo a la exposición temporal Los Carpinteros, La cosa está candela, que ustedes podrán visitar en el segundo y tercer piso del Museo de Arte hasta el 29 de enero del próximo año. ¿Qué es arte? La anterior pregunta se ha convertido desde hace ya un tiempo considerable en uno de los clichés más reconocidos. La modernidad y la posmodernidad trajeron consigo la relatividad de lo que se puede entender por arte. Sin embargo, valdría la pena realizar una reflexión profunda para intentar descifrar de una forma u otra lo que verdaderamente se puede entender por este fenómeno que nos hace humanos. El arte es impronta de la humanidad. Por tanto, esta conferencia permitirá a sus participantes superar, en alguna medida, los lugares comunes en donde se define el arte como una simple especulación. En síntesis, la finalidad de esta conferencia es comprender el significado actual que puede tener el arte a partir de un recorrido por los derroteros semióticos de los significados y sentidos del arte contemporáneo, y así rastrear la producción o destrucción de un concepto que está ligado con otro significado que permite que las cosas que no son puedan ser, la técnica. El camino que se recorrerá en la conferencia estará guiado por la obra artística del colectivo cubano Los Carpinteros, quienes servirán de ejemplo para demostrar una máxima artística: el arte ha muerto. Hoy nos acompaña Sergio Alejandro Rodríguez. Él es profesor de la Escuela de Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda y catedrático de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. También es doctor en Comunicación y Semiótica y candidato a doctor en Filosofía de la Mente, magíster en Docencia, experto en Analítica de la Sociedad del Conocimiento y psicólogo. Su producción académica gira en torno a los procesos de construcción simbólica en el mundo contemporáneo a partir de su teoría denominada tricotomía armónica de los actos comunicativos. Actualmente se encuentra desarrollando una investigación que busca comprender los límites interpretativos de los símbolos, identidades y transculturas posmodernas con el apoyo del Centro de Semiótica de la Universidad de Turín. Entonces, esta es una conferencia muy especial porque tenemos el arte visto a través de los ojos de la filosofía. Muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias a Sergio. La rodilla de Quirón. Sentado sobre una roca consumida por el más verde musgo, se encontraba el hijo del titán. ¡Prometeo! 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 Las palabras pronunciadas a gritos por su enemigo le hacían doler el hígado al futuro héroe. ¡Prometeo! ¡Apareced! Resignado, con la cabeza abajo, este respondió el llamado. Una nueva orden le sería dada, otra tarea impuesta por el asesino de su padre, una labor más para el hijo de la viuda. «Acá estoy», respondió. «Pues prepárese, hay que barrer todo el Olimpo». Sin decir nada, subyugado, coge la escoba y empieza a limpiar el piso de los dioses. Para él, barrer es una tarea cotidiana. Prometeo coge la siniestra y se agacha hacia su costilla derecha. El dolor se acrecienta, mas sin reparo empieza la labor ordenada. Hay algo en este trabajo que siempre lo motiva: husmear en la puerta de Helios. En la mitad de su maniobrar, Prometeo llega al lugar anhelado, observa el umbral, intenta ver lo que hay detrás de la tranquera del hefestiano hierro, pero, como siempre, solo puede ver a través del cerrojo. Su dolor en ese momento se torna intolerable, cae de hinojos, de rodillas. Gamebundo clama y su llanto se convierte en hermosa canción. La clave es correcta, la puerta está abierta. Feliz, más aún con rezagos del fuerte dolor, camina dentro de la habitación y se tropieza con el cofre de él, o tal vez de la arte mayor. Sus ojos se llenan de luz, las semillas del fuego están en sus manos, sale rápidamente del Olimpo y desciende a sus aposentos. Busca sus vasijas de barro para poner en la tierra la nueva semilla, se maravilla, ahora él, la arte, le pertenece.
Su sabiduría aparece y estima que de cada 1000 vasijas, solo una tendrá la semilla. 1 entre 1000, una milicia. Empieza su nueva y propia labor. Cansado se recuesta, el sueño aparece, pero su dolor continúa. Ulcherare ye curtum fueron las palabras que recordó al levantarse. Extrañado, volvió a poner su siniestra en el hígado. El dolor cada día era más fuerte. Pese a todo esto, siguió sembrando semillas. Su propia obra empezó a consumirlo. Ya no le importaba el sufrimiento, solo continuar. El héroe es el que da un segundo más. Era como si de la tierra surgieran unas cadenas que yugaban a Prometeo. Coya yugo subdu, las palabras del segundo día. Cuánta yecur ardeat ira, las del tercer. En la noche llegaba el sufrimiento del ensueño de las palabras y, claro está, del dolor de su hígado. Mas siempre el alba continuaba. Las cadenas estaban bien puestas. Poseer las semillas del arte mayor tenía un gran costo. Él, o mejor, la arte mayor era como o mejor aún, una gran águila oscura. Cada noche con su pico mordía el centro de la vida, el lugar en donde nacen las pasiones. Prometeo seguía, poco le importaban los picotazos de él o la águila a su hígado. Igual, siempre éste se regeneraba. Su pasión era más fuerte, sus cadenas más gruesas. Un día ya no pudo resistir, cayó por segunda vez de rodillas, de hinojos, probó el sabor de la tierra, era salada, era tierra, se levantó, cogió el libro de las enseñanzas de Quirón y siguió sus pasos. No quise herir con la saeta su rodilla, maestro. No importa, Hércules, Prometeo será ahora inmortal. Las últimas palabras de Quirón al héroe. Desde la antigua Grecia, el mundo ha intentado entender qué significa el arte. Y creo que para iniciar esta conferencia primero tenemos que hablar un poco de un fenómeno que tiene que explicarse mediante símbolos porque es inefable, y es lo que encierra la mitopoeia. ¿Qué es la mitopoeia? Parece ser que en el mito, que es este que les acabo de intentar recordar, el mito del famoso Prometeo que roba el fulgor del fuego, está la esencia de lo que podría ser el arte. Esa esencia que permite que los seres humanos tengan la posibilidad de ver lo que está más allá, lo que nos logra sublimar en cada momento. William Ospina, en un excelente ensayo que se llama Lo que nos deja el siglo XX, dice exactamente que lo único importante para saber de este siglo es que el arte nos mantiene vivos. Pero la pregunta que yo les quiero hacer el día de hoy y que quiero que ustedes intenten resolver es si el arte todavía existe. Porque tal vez el arte esté muerto. Y para poder entender si el arte está muerto o no, vamos a hacer un recorrido por los diferentes mundos de los significados. Y si logramos comprobar que esto es así, diremos con gran dolor que la cosa está candela, porque si no hay arte, estamos muriendo. Empecemos. En 1990 aproximadamente, Mario Antonio Castillo y Dagoberto Rodríguez estaban sentados en su lugar de nacimiento en Cuba, preguntándose sobre cómo podrían ellos sublevar aquel fenómeno que estaba afectando a la mayoría de una nación, de un pueblo. Ya, perfecto. Miren, ellos sentados en ese lugar empezaron a mirar cómo era el concepto del arte y si realmente el arte se podría concebir como un invento. Y si ese es el caso, la técnica podría superar inmediatamente la definición de arte y ellos con su maniobrar, con sus manos, como lo enseñó Quirón a Prometeo, de ahí viene la palabra quiropráctica, el que puede manejar con sus manos las cosas, surgir con la técnica un nuevo arte, el arte de la nueva Cuba. Pero para poder entender un poco eso, yo creo que esta imagen refleja muy bien lo que estaba sucediendo en esa época. Miremos cómo las sombras de una Cuba afectada por diferentes problemas políticos, por la ambivalencia que siempre ha tenido con Estados Unidos, por ese efecto generado sobre las personas, estaba construyendo un verdadero sentido de la belleza. Me interesa mucho esta imagen, por ejemplo, ver cómo las sombras se convierten en posibilidades de luz y cómo la luz se resuelve inmediatamente con una
hermosa bailarina, o mejor, con dos hermosas bailarinas que rompen con la tendencia oscura de la posible semiosfera que se ve en Cuba y transmiten uno de los mejores países a la hora de hablar de creación. Con este lugar, con estos motivos, con esta influencia, con esta fuerza que se estaba generando en Cuba, surgen los carpinteros y surgen para demostrar en un punto crucial qué es la técnica, aquella que permite superar la condición de adversidad de diferentes fenómenos que no son artísticos, porque para ser claros, la política no es arte, aunque mucha gente quiera decirlo. En ese trasfondo entre luz y oscuridad, la sombra se justifica y se justifica para decirnos una vez más que es el arte aquello que nos permite dar luz en los momentos de más penumbra, es aquello que revitaliza el corazón. Y con esto es que surge la obra de estos grandes artistas. Vemos, por ejemplo, en esta preciosa obra de arte de ellos, lo que significa un verdadero yelmo, así se llama. Y con ese yelmo, ellos empiezan a demostrar, desde el punto de vista de los nuevos significados, cómo la técnica artística sencilla, aparentemente, del carpintero, puede transmitir una serie de ideas y conceptos que inmediatamente hacen que la mente se sublime. Este yelmo, como así se llama la obra, permite que usted pueda meter su cabeza adentro, y con ese yelmo, muy parecido al yelmo del Mambrino, que tanto quiso Don Quijote de la Mancha y que era simplemente una vacinilla de un barbero, podría representar la posibilidad de ver con luz aquello que siempre ha estado con sombra. Entonces, en ese punto crucial, en esos años 90, la preocupación del arte se mantiene, y se mantiene no solo por el hecho de querer crear, sino aparece en ese mismo momento una preocupación, y es que debido a la posmodernidad, lastimosamente se pierden los límites que definen el arte. La relatividad surge, y como surge la relatividad, también se podría decir que el arte es relativo. Y ante eso, ¿cuál es la forma de responder? Bueno, aparece este señor, Stephen Davis, con un excelente libro que recomiendo siempre mucho a mis estudiantes, que es La definición del arte. Para Stephen Davis, el arte tiene que ser comprendido desde dos posibles perspectivas, una perspectiva funcional y una perspectiva netamente instrumental. Pero el problema del arte es saber si el arte puede ser entendido como concepto o si puede haber algo más allá del arte, que no solamente sea un concepto, algo que supere la definición misma. Con Stephen Davis en 1990, la filosofía se preocupa aún más por definir la estética y aún más por definir cómo se comprende el arte en la posmodernidad. Frente a eso, hay dos lugares, hay dos umbrales. Un umbral muy interesante, el umbral de la siniestra, que nos viene a decir que el arte es funcional, y como es funcional, tiene en alguna medida un telos, un objetivo. ¿Cuál sería el objetivo del arte? Yo no voy a hablar solo, o sea, me aburre muchísimo hablar solo, acá vamos a hablar entre todos. ¿Cuál sería el objetivo del arte? ¿Por qué viniste hoy el día de acá? Te dijeron a ti, el arte ha muerto. No, no ha muerto, el arte vive. Yo vi un comentario en Facebook que decía, el arte vive. Y decían, y el otro le dice, no, el arte está sepultado. Y el otro le decía, sí, pero en su mente. O sea, está genial lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la función del arte? ¿Ves en el arte alguna función? ¿Cuál? Ah, listo. Se lo puedes pasar a ella. Ella que fue fusilada con la pregunta, ¿no? ¿Quién fue? Ah. Dale, tranquilo. Pero con el micrófono acá para que te escuche, señora. No. No, bueno, tal vez porque no hay una respuesta, pero pásale a la niña de atrás, que ella sí debe responder esa pregunta. No es porque sea estudiante mía de filosofía del arte, no es por eso, pero ella debe responderla. ¿Qué sería entonces el arte? ¿Tiene una función? Sí, ¿Cuál es la función del arte? hacer sentir. Qué Porque uno genial siente. respuesta. Uno siente con el arte. O sea que cuando tú te comes un pollo así grandísimo, con un hambre tenaz en Cocorico, ahí está. Eso es una obra de arte, comerse ese pollo porque sientes placer. Pero va más allá del sentir humano, necesidad.
Bueno, interesante. Hay una respuesta acá de una persona. ¿Qué dices? Buenas tardes. Buenas tardes. Más que una función, personalmente pienso que el arte depende de sus usos y los usos que se le puedan dar. Porque, por ejemplo, el arte puede verse como una decoración, puede verse para la persona que lo genera, para liberar un sentimiento, o como la arte terapia también está asumiendo el arte que es desde un punto de vista meramente terapéutico, en el cual se ha evidenciado y se ha mostrado que el arte ayuda a sublimar y a generar catarsis en personas con diferentes lesiones o precisamente personas normales. Entonces, más allá de los usos que pueda tener el arte en sí, la esencia de crear es muy interesante. Genial, genial lo que está diciendo. Dice, el arte tiene un uso, un ethos, ¿sí? Llega a algún lado. Ok, perfecto. Y además dice una palabra clave, la creación. Otra pregunta que quiero hacer, ¿la naturaleza es arte? ¿Qué dices tú? Dale, que se escucha muy bien. Bueno, yo pienso, digamos, también interpretando lo anterior, que el arte también, digamos, hacer algo tan a la deriva, porque depende mucho de la interpretación personal de cada persona. La obra de arte básicamente estaría dentro del público, porque los instrumentos que puede brindar el artista a través de sus elementos terminarían siendo interpretados a través de la persona que va a ir a verlos. Entonces, básicamente, la obra de arte también iría creándose a través de la visión que tiene la persona al respecto, lo cual, digamos, insisto en el sentido de que no se puede llegar a una precisión teniendo en cuenta que es una universalidad muy grande. También, digamos, la crisis que ha tenido la estética, el arte conceptual. Ahora, por ejemplo, para mí, yo le encuentro el arte a cualquier cosa, y desde mi punto de vista yo puedo ver un vaso de agua y para mí es profundamente poético, pero también, digamos, tengo compañeros o tengo amigos que consideran que es una falta de respeto que la estética esté tan olvidada a la hora de hacer arte. Entonces, no sé, yo siento que de cierto modo el arte y los usos del arte están mucho en la persona que los va a interpretar también, como que ahí es la creación de la obra de arte en sí. Bueno, ya quieren debatir contigo, ya veo que alguien quiere debatir, está bien, está genial, pero ya llegaremos a ese debate. Pero muy bien lo que estás diciendo. Va una pregunta y si quieres, allá hay un contrapunteo, pero la pregunta que te hago es la siguiente que le hago a todo el mundo. La mayoría de personas me dijeron, sí, la naturaleza es arte, pero el arte no necesita de una técnica. Entonces acabaron de demostrar la existencia de Dios. Para mí fue genial que hayan dicho eso, porque la estética puede ser entendida como la principal demostración de la existencia de Dios. Yo sí creo que la naturaleza es arte, porque la creó Dios. Pero bueno, es otra cosa. Entonces, miren cómo jugué con su cabeza inmediatamente, y sí, realmente hay una técnica, hay un problema conceptual, hay un problema sobre los límites interpretativos, es semiótica lo que vamos a hablar el día de hoy, del arte. Pero creo que entonces tu respuesta es sí, hay una funcionalidad del arte. Y la funcionalidad del arte depende del uso que yo le otorgue. Sería la respuesta más sintetizada, ¿cierto? ¿Qué vas a decir? Bueno, lo primero, la última pregunta que dijiste respecto a la naturaleza, sí, obviamente por todo el contrario, o sea, creo que fue de hecho una de las discusiones planteadas desde Platón y Aristóteles, y que básicamente la naturaleza no es arte. De hecho, es una copia y es una de las cosas que más están, o sea, como que se discutieron para el tema de la mímesis, porque el problema realmente del arte viene siendo un problema etimológico. Hay muchos desplazamientos conceptuales respecto a la palabra. Y hoy los vamos a resolver. Muy bien, claro que sí. Bueno, usted diría, no es arte, la naturaleza. Sigo a Platón y Aristóteles. ¿Te gusta la poesía? Ese es otro tema. ¿Te gusta sí o no? Sí. ¿Te gustan las mentiras? Porque Platón decía que la poesía es mentira. Claro, pero bueno, eso lo decía Platón. Sí, está bien. Con Aristóteles. Ahí vamos. Vamos a resolver eso. La gracia es tensionar. Vamos un segundo. Entonces, en ese sentido, podemos ver el arte como una funcionalidad. Hay una percepción estética del sujeto que interpreta para poder determinar que algo puede ser considerado como una obra de arte. Pero creo que el punto que da Alejandra es fundamental, porque dice tiene que haber placer. Entonces la pornografía es un arte.
si ese es el punto, podría ser entendido. Vamos a entender todas las definiciones de arte y llegar a alguna conclusión. Pero además de eso, en el otro umbral, pasando acá por este Lego creado por los carpinteros, el arte es procedimental más no funcional. El arte es arte porque desarrolla técnica. Y en este paradigma, en este encuentro entre función versus procedimiento, se encuentra totalmente la definición. Y les voy a demostrar quién fue el que generó este problema, quién fue el artífice del inconveniente de la definición del arte desde el punto de vista posmoderno. Y es este señor, que más de uno conoce, ¿cierto? El famoso creador de los juegos del lenguaje, el señor Wittgenstein. Wittgenstein dañó todo. Se lo tiró. ¿Y por qué se lo tiró? Porque coge y dice un concepto aparentemente impronunciable para una persona de acá de Colombia, que es el, voy a ver mi mejor alemán, Familiennachlichkeiten. Creo que así se dice. Si alguien es alemán, por favor me corrige. Y es que realmente las palabras no tienen sentido si no hay un símbolo o si no hay un sistema de semejanza. Esto significa la familia de la semejanza o la semejanza de familia. Realmente los conceptos no tienen esencia. La esencia del concepto no existe. Fue el creador del positivismo lógico en la filosofía y de la creación de todos los juegos del lenguaje. Es el uso del lenguaje lo que permite la construcción del concepto, pero no hay esencia en el concepto no es, por lo tanto está muerto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la esencia del arte que lo hace concepto? Según Wittgenstein, no hay. Porque cualquier persona puede interpretar el arte como quiere. Y si es así, ¿cuál es el común denominador del arte? Diría allá atrás Alejandra, el placer, sí, el placer. Más adelante dijeron el gusto. Pero el problema es, ¿todo lo que nos gusta es arte? Bueno, él dañó las cosas, Wittgenstein. Y las dañó para recomponerlas más adelante. Porque con la teoría de Wittgenstein aparecen muchos filósofos en Norteamérica intentando definir exactamente qué es lo que se viene a concebir por arte. Aparece un filósofo que ojalá lo busquen y de pronto lo estudien mucho. Él es Waits. Waits viene a decir con gran claridad lo siguiente. Voy a leer. ¿Puede el arte no tener esencia? La verdad es que no se debe preguntar qué es el arte, porque el arte como concepto no existe, sino qué tipo de concepto es el arte. Según el autor, las obras de arte no tienen un elemento en común, por tanto, no se puede hablar de una esencia del arte, pero de verdad, ¿el arte tiene o no tiene esencia? No importa, lo único que es importante del arte es que puede ser utilizado como un sistema, como un signo, en donde los diferentes sujetos de una comunidad pueden interactuar y le pueden otorgar significados. Destruyó inmediatamente Wittgenstein la ontología del arte y Waits le ayudó. Entonces, pregunta, ¿es funcional o es procedimental? Si asumimos la postura que nos plantea Wittgenstein y que obviamente nos dice Waits, habría entonces que preguntarnos muchísimas cosas. Número uno, el arte no es que sea una cosa, tal vez sea un camino. Y si es un camino, depende de un idealismo, es decir, depende de una construcción netamente mental, alejada del mundo material, o está más cercana a un pragmatismo, a algo inmediato o algo que suscita cuando el sujeto experimenta con cualquier fenómeno real. Y entre esos dos derroteros surge otro concepto u otra problemática, y es que el arte tiene que ser superado como concepto. No nos debe importar realmente la definición de arte, porque usted bien lo decía, ya hay un problema etimológico, y realmente si nos vamos a la antigua Grecia, la Grecia no tenía definida el concepto de arte. No hay una palabra que se defina desde el mundo griego como arte. Sí, señor, la tecné. No, la tecné es otra cosa. No hay una palabra de arte. No, sí, señor, el kaulon. No, kaulon quiere decir aquella expresión de belleza que yo puedo interpretar, no es arte. Ah, es el kauloné. No, tampoco, porque eso quiere decir la expresión de belleza guiada por el alma. No tiene nada que ver con eso. Entonces, si entendemos esta nueva perspectiva, podemos comprender esta obra de los carpinteros. ¿Por qué decimos que es arte esta obra?
no por lo que pueda significar la obra, porque cada sujeto que interpreta, miremos el señor que está acá, le tomé la foto hace una semana, al señor que está interpretando múltiples cosas y múltiples sentidos. Diría Peirce más adelante, y también lo diría Jacobson, un filósofo ruso de toda la escuela semiótica, que siempre las interpretaciones serán totalmente ilimitadas. Un concepto es ilimitado, yo le puedo dar las múltiples interpretaciones posibles. Hagamos un juego sencillo. ¿Quién me podría responder por qué eso es una obra de arte? Esa pregunta está mejor que nadie quiere responder. ¿Qué te genera? Háblame de esa expresión, de la expresión estética que te genera. Pues yo veo que es una estructura como organizada, pero que tiene unas incógnitas para mí que bueno, no las conozco, pero me causan mucha curiosidad y genera algo en mí que siempre tal vez recordaré lo que más me impacta, lo recuerdo más. Entonces, pues de todas formas tiene un grado de impacto que me genera una curiosidad y ¿cómo es la pregunta? ¿Por qué podemos decir que la torre caída de los carpinteros es una obra de arte? Ya no sabía el nombre de la torre caída, ahora sí la veo caída. Pues es una torre caída, ¿sí? Y el sujeto la mira. Pero es como cualquier torre de playa que usted pueda ver. Lo único es que está caída, y está caída aquí, en el segundo piso está, Diana. Tercer piso está. Ah, bueno. Ahorita la vas a ver y vas a decir, wow. Chévere, ¿verdad? Sí. No, ¿por qué? Pero mire lo interesante. Usted es muy kantiano, le diría yo. Porque usted define la obra de arte sencillamente por la expresión estética que ésta le genera. Muy bien, kantiano. Pero le diría a Nietzsche inmediatamente que es un impedido de pensamiento, no usted, Kant. Claro, porque lo que viene a decir Nietzsche más adelante es que tiene que demostrar el principio dionisiaco a la hora de ver eso para decir que es arte. Pucha, ¿cómo así? Y ahí le subimos el nivel a esto. Ya llegaremos a Nietzsche. Por ahora estamos con Wittgenstein diciendo que se tiró todo. Vamos con Wittgenstein. Allá hay una respuesta. No, pero tú querías responder. Lo contextualiza dentro de un museo. Perfecto. Usted va por el tercer lado. Ya llegaremos a su definición de arte, más institucional que otra cosa, pero sí. ¿Qué dicen allá? ¿Quiere alguien? Pues yo no sé, o sea, yo lo veo como más sencillo. Yo pienso que es arte porque alguien me está diciendo que es arte. Ah, qué lindo lo que acaba de decir. Muy parecido a lo que usted dice. O sea que usted va por la tercera corriente que ya voy a decir. Vamos a ver. Estamos entendiendo el arte. Miren que realmente esta conferencia no quiere cumplir solo un objetivo, que usted tenga una clara distinción entre lo que puede ser el arte desde diferentes perspectivas filosóficas, no más. Eso es lo que quiere, de la forma más sencilla. ¿Qué vas a decir tú? Pues siguiendo lo que acaban de decir, pues el hecho de que esté también dentro de un museo, ¿no? Es el tema del templo, de lo sagrado, de la concepción, digamos, artística de lo sagrado. Entonces sí, digamos, el hecho de que esté ahí y pues que no esté en la playa, pues genera, digamos, esa relación con lo artístico. Muy bien, qué interesante. Sí, vamos a llegar a esa perspectiva. Pero entonces, lo que quiero que se den cuenta es que si les preguntan inmediatamente qué tipo de arte es este, además de la tendencia artística que ustedes pueden hablar, posmodernidad, arte representativo, etcétera, tienen que decir desde el punto de vista filosófico-estético que es un arte icónico. ¿Por qué arte icónico? El icono es aquel signo que permite la conexión con otro signo como sistema de referencia. Por ejemplo, si allá dice salida o salida de emergencia, eso es un icono que nos está representando otro signo, pero a partir de su funcionalidad. Esto es un arte icónico porque no muestra una estética en sí misma, sino que con la técnica recreada por ellos nos lleva a un mundo en donde hay una torre que puede estar caída y como está caída yo puedo representar múltiples formas.
Además, que al estar delimitada dentro de un museo, como ustedes lo dicen, la iconicidad se resalta más. Y es que esto nos lleva a un concepto, y ese concepto o ese traslado que hace la figura, el icono, se considera como arte. Eso es lo interesante, tener claridad de por qué esto podría ser arte. Es arte icónico. Hay diferentes tipos de arte simbólico, arte icónico, arte significativo y arte expresivo. Vamos a intentar resolver cada uno de esos conceptos. Entonces, si es eso el sentido, ¿esto es arte funcionalmente o procedimentalmente? Mejor aún la pregunta, ¿los carpinteros son artistas funcionales o procedimentales? Y ahí otra duda surge. Funcional, sí, cumplió una función, lo generó una experiencia estética en usted, fijo lo llevó a una playa o a un sueño en donde usted estaba en una playa y todo se cayó hasta la torre, o no sé qué fue lo que sucedió en su mente, pero hay una funcionalidad, pero también una procedimentalidad. Construir esta torre para llevarle a un museo tiene una técnica específica y por lo tanto también tiene que ser visto por ahí. Entonces, esa división entre funcionalidad y procedimentalidad no es tan clara, realmente no apoya mucho una posible definición contemporánea de arte. ¿Qué nos toca hacer? Devolvernos a un periodo histórico que para mí fue uno de los mejores que tuvo la historia, el romanticismo. Ellos son los culpables de todo, de lo bueno y de lo malo. Son los culpables de la creación romántica, de la sublimación del espíritu y también de la destrucción de la cultura. Ellos hicieron todo realmente. Con los románticos aparece esta definición de arte que, si intentamos hacer una arqueología del arte como expresión siguiendo el método Foucaultiano, nos daría más luces de lo que queremos decir. Miren esta definición de lo que podría ser el arte según un romántico. Dice, es el estímulo de la emoción con el propósito inmediato de placer a través del medio de la belleza. Uy, esperen, está genial esta definición. El arte es el estímulo de la emoción con el propósito inmediato de placer, muy bien Alejandra, habló de placer, a través del medio de la belleza. El arte es un estímulo. O sea que el arte es medio más no fin. Por lo tanto, el arte no puede ser funcional. El arte es un puente que lo comunica usted con el mundo de la belleza. Y ahí sí nos complicamos. ¿Qué es la belleza entonces? Si intentamos defender la belleza y nos vamos por múltiples significados. Algunos dirán que la belleza puede ser la naturaleza, diría Platón, no es una copia, Aristóteles no, es una copia creada por formas, y podríamos seguir intentando acabar con la naturaleza, o podría decir que la belleza, por ejemplo, es el rostro de mi hijo. Qué interesante, por ejemplo, yo tengo un hijo y cuando nació lo vi hermoso, pero todos los niños cuando nacen son feos. ¿Por qué lo pude ver bello yo? Y porque cada vez que me preguntan, ¿cómo le pareció su hijo? No, bello, pero no estaba lleno como de líquidos y un poco de cosas. Yo sí, pero bello. Fijo es feo, yo sé, debe parecerse a mí, entonces sí es feo, pero lo importante es por qué me permite llevar, por qué utilizo el concepto de belleza y por qué los románticos lo dijeron. Ese romántico del cual les quiero hablar el día de hoy es el famoso señor Coleridge, que escribió la mejor obra que intenta definir el arte según mi perspectiva, y es un pequeño ensayo que se llama Ensayo sobre las Bellas Artes. Coleridge se preocupaba por definir qué es el arte, porque realmente en el romanticismo se estaba perdiendo ese ideal, y es que la gente estaba confundiendo gusto con placer y gusto, placer con belleza. Entonces lo que hace Coleridge es intentar entender cómo se podría entender la belleza para que ésta no perdiera su sentido. Porque si la belleza se confunde con placer, entonces sería válido, por ejemplo, que un artista, lo voy a poner entre comillas, si me lo permiten, como Karol G o como cualquier cantante de trap, transmita arte con lo que dice, porque fijo si genera placer. Pregunto, ¿el trap sería una obra de arte? Otro problema a resolver. Bueno, entonces hay que hacer una distinción, entre gusto y belleza.
¿Cuál es la diferencia entre gusto y belleza? Y ese es el debate fundamental que nos podría llevar a la concepción de arte. Yo cuando vi esta obra, que también se encuentra en la exposición de los carpinteros, me pareció una cosa tan bien hecha que transmite muchísimas cosas y que realmente sería una pérdida de tiempo y de vida no verla y contemplarla en sus múltiples sentidos. Si me ponen a analizar desde el punto de vista semiótico, veo inmediatamente cómo la pasión generada por la musicalidad rítmica de un sonido tan tradicional como es la percusión de un tambor intenta difuminarse en la tierra y con eso crear un nuevo sentido, como demostrando que es aquella percusión la que permite que las cosas se esparzan y se conecten y que lo que es negro y lo que es azul puedan unirse en algún momento, solo con eso. Qué obra tan hermosa de los carpinteros y que realmente nos podría hacer es ayudar a hacer esa distinción entre gusto y belleza. Una persona que ve esta obra de arte podría decir, qué linda es, porque siente un gusto. ¿Por qué? Diría, no, es que yo toco tambor y siento ahí la expresión de que yo cuando toco tambor se derrite el tambor cuando lo hago. Ok. Y otra podría decir, no, ¿por qué le gusta? No, porque mire lo bonito, mire, tiene metal, parece un tambor de verdad, mire. Ay, qué chévere. Ay, esto debe ser como de plástico, ¿no? Qué lindo. Esas dos personas podrían llegar a una interpretación del arte, pero la pregunta es, ¿podrían hacer una crítica de este arte? ¿Podrían generar una perspectiva crítica? Entonces vamos a hacer esa distinción entre gusto y belleza, que es la que plantea muy bien Coleridge. Y para eso traje a Super Shakespeare, porque Super Shakespeare me resuelve todos los problemas a la hora de definir cosas. Este señor, que muchos dicen que fue un invento literario creado por muchas personas que no existió en la vida real, dice algo que me llama muchísimo la atención. Dice que las cosas vulgares y viles que no poseen cantidad, el amor las puede transformar en forma y dignidad. O sea, que sencillamente por mis sentimientos yo puedo transformar algo no bello en bello. Y se complicó la definición de gusto y de belleza. Las mujeres lo pueden saber más. Los hombres, estéticamente hablando, somos feos, somos cuadrados, no tenemos forma, no tenemos ni siquiera una proporción áurea correcta, pero aún así los quieren. Las mujeres, algunas mujeres quieren a hombres y se casan con ellos, porque el amor convirtió aquello que no es bello en bello. Si hago esta pregunta, que es un poco, qué pena, es coloquial, pero me sirve. ¿Cuántas mujeres de acá no han tenido novios feos? Más de una levanta la mano. Y dicen, es que lo empecé a ver con otros ojos. Y es lo que decía Shakespeare. Es que realmente la subjetividad del ser humano puede transformar la experiencia estética. Y si transforma la experiencia estética, ¿cómo podemos entender o cómo podríamos ver si la intencionalidad del artista fue comprendida por el otro? Es el problema de Wittgenstein. Mire que Wittgenstein viene a decir algo muy interesante. Usted no puede comprender el dolor de cabeza de una persona. No puede, porque usted no puede pensar el dolor de cabeza. Usted solamente puede entender cómo le duele la cabeza a usted y así llegar a una comprensión asociativa de lo que dice el otro, pero nunca entender el dolor de cabeza. La psicología lo demostró hace poco. 2 personas no pueden ver el mismo rojo. La subjetividad transforma, y si transforma, transforma el arte. En ese sentido, lo que está sucediendo, o lo que podríamos comprender en este momento, es que tenemos que lograr que el concepto de belleza sea tan claramente definido y con su definición misma poder comprender cómo se lograría construir realmente algo que nos permita, por lo menos en una comunidad, llamémoslo así, artística global, entender por belleza. Y lo que nos plantea Coleridge es seguir el concepto de belleza que tiene Plotino. Plotino, un neoplatónico que viene a intentar recapitular todas las ideas pitagóricas y que resulta muy interesante comprender porque da una nueva perspectiva de lo que podría ser el fenómeno físico. Y esa es la definición que da. Yo le pregunto a mis estudiantes de filosofía que saben griego qué dice ahí.
Veo que no, tienen caras de no querer responder. La definición que da es que realmente la belleza es un principio superior. Tomen on. Y que ese principio superior sencillamente es alcanzado por algunos, no por todos. Es decir, que la belleza es un principio que solo se logra, como lo decía bien el cuento que les leí de La rodilla de Quirón, por 1 entre 1000. Y ese concepto se viene a dar por la sublimidad. Más adelante, Schopenhauer, en su libro Entre lo bello y lo sublime, viene a decir que es esa definición o ese alcance de la belleza el que permite que el hombre se supere a sí mismo. Entonces el concepto de belleza no tiene que ser comprendido realmente como algo que se encuentra en cualquier lugar, sino que es un estadio superior en donde el sujeto tiene que ir. Y si entendemos ese concepto de belleza, pues diríamos que el arte es aquello que nos sublima, que nos eleva, que permite que nuestra alma llegue a lugares que no llegan con facilidad. Es un puente, sigue siendo. Y con esa definición aparece también en el periodo romántico el famoso John Keats con una oda que hace en donde dice que la belleza es verdad y que la verdad es belleza y que es lo único que deberíamos saber y lo único que debería importar. Keats no fue el creador de eso, realmente eso fue algo creado por los estoicos. Para los estoicos el concepto de estética es aquello que es verdad. Y hacen una distinción muy interesante. La estética puede verse desde la fantasía o desde lo fantasmal. Según ellos, la fantasía es la posibilidad que tiene el hombre para ver más de lo que puede ver, mientras que el fantasma es el vicio que tiene el hombre para ver lo que no hay. Hacen esas dos distinciones. Entonces la belleza es ese ideal verdadero, auténtico, que se encuentra en un plano superior, y por estar en un plano superior, con el arte lo podemos alcanzar. Y si aceptamos esa definición de belleza, que es la que proponen todos los románticos del siglo XVIII, podríamos decir que es diferente el gusto y el placer a la belleza, porque yo no creo realmente que bailando trap se llegue a un ideal superior. Pero viendo los tambores derretidos, creo que tal vez sí. Por tanto, porque si vemos esta también obra de los carpinteros, la podríamos denominar arte. ¿A qué nivel nos lleva? ¿A dónde nos sublima? ¿Por qué es tan interesante verla? Porque solo ver ese espacio tan pequeño dentro de un muro y ver cómo las cosas están volando nos podría llevar a un mundo en el que aparentemente estamos, pero que inmediatamente recordamos cuando lo vemos. Vuelvo a preguntar y quisiera que ustedes me respondieran, ¿por qué podríamos considerar esto como arte? ¿Cómo así? Está genial eso que dice. Una apertura más amplia de la contemplación. Está siendo romántica en ese momento, está idealizando todo. Bueno, ¿cómo así? Pues desde mi punto de vista hay ciertos espacios o imágenes que dado su composición o de pronto en el momento en el que están sucediendo, bien sea un simple momento, y aquí como me lo recordaba mi compañera, todo es potencialmente artístico. Entonces, dado en el momento que se da una imagen o un estímulo, un pensamiento, lo que sea, permite que este sea más, tenga una apertura más amplia a la contemplación, como lo mencioné. Perfecto. La lleva a otro mundo, ¿cierto? ¿Sí la lleva a otro mundo? Claro. Claro. Entonces, ¿usted aceptaría la definición de belleza que nos plantea Plotino? El sentido de la belleza subsiste en la intuición simultánea de relación de las partes, entre ellas y con el todo, estimulando una inmediata y absoluta complacencia, sin la intervención de cualquier interés, sea este sensual o intelectual. La belleza nos lleva entonces a la contemplación inmediata y absoluta, pero sin ningún interés sensual o intelectual, sencillamente nos lleva. Muy bien, qué genial. O sea, usted leería Coleridge fácilmente y le gustaría.
Pero si es así, entonces el arte tiene una función. ¿Por qué se ríen? ¿Quién se rió y quiere decir por qué se rió? Es genial que lo digan. ¿Por qué se rieron cuando vieron esto? ¿Y qué pasa con Woody Allen? ¿No es artístico? ¿Con quién se encuentra? Ya que nos encanta. Sabía que les iba a gustar esa película. Sabía que la gente que venía a esta sesión tendría que haber visto la película de Medianoche en París. O sea, es obligatorio. Y si no la ha visto, pues qué mal, porque hay que verla. ¿Con quién se encuentra Woody Allen? Haznos un contexto, una sinopsis, porque nos va a permitir explicar el argumento que di anteriormente. ¿Con quién se encuentra? No, pues él sufre, me acuerdo que dice que sufre de síndrome de la edad pasada, la edad de oro, porque literalmente casi todas las personas pensamos que las épocas pasadas son mejores, o sea, tenemos nostalgia a lo que no hemos vivido. Entonces él dice como, no, pues a mí me gustaría vivir en París en los años 20, re loco. Y lo cosa es que, y también tenía problemas con la esposa super hardcore. Pero entonces, digamos, él se va como al París de los años 20, o sea, él está recorriendo la ciudad de medianoche y pues se encuentra como con todos los artistas que vivían en esa época en París. Entonces, pues obviamente se encuentra con Scott Fitzgerald, también se encuentra con quién más. Pues también hay una cosa de Pablo Picasso, también con Dalí, con Man Ray, o sea, se encuentra con todo el mundo que vivía en esa época. Sí, todas las personas de la época en París. O sea, una locura. Entonces, lo que tenemos es que este artista tenía un problema. Él es escritor, ¿no? Tenía un problema de crear, de creación. Ese es el problema del artista. Tenía un problema de creación. ¿Y qué tiene que hacer para crear? Irse al mundo de las creaciones. Llega a París, que es una obra de arte, París, y cuando llega a la obra de arte se conecta con el mundo superior en un sueño onírico representado con una película. Es lo que hacían los artistas. ¿O ustedes creen que porque el Absenta fue tan famoso para todos los poetas malditos? No puede ser también como una especie de, como de ironía, ¿sabes? O como de sátira sobre el tema, o sea, dentro del guión, como, ok, sí, tengo el problema de creación, ok, sí, voy a ir al lugar donde puedo crear, ok, sí, a la final es como, sorry para los que no se la han visto y el spoiler, pero pues básicamente sí es como que la persona que él finalmente como que quiso y toda la vaina, le pasaba exactamente la misma vaina. Entonces, puede ser, pero si fuera así no representarían el símbolo de la esposa, pero el símbolo que es la que depende lo de la ata al interpretación. mundo. Claro, pero es que depende mucho de la interpretación que tú le quieras dar. Siempre es un problema de interpretación. Entonces, Ese es el claro, problema de la obvio. posmodernidad. Y No hay creo que verdades. es lo mejor de Woody Allen. Pero lo que realmente quiero mostrarles, el argumento que les quiero mostrar con esta película es ese mundo. Como un signo, llámese obra de arte, al ser icónico, simbólico, ya vamos a pasar al arte como símbolo, ya superamos el arte como ícono, nos conecta con un mundo de posibilidades. Y es lo que pasa en esta película. Pero realmente lo que yo quería hacer énfasis es en lo que él habla con este señor, T.S. Eliot. Y la gente que lo conoce sabrá que fue la persona más influyente para la creación artística del mundo contemporáneo. Porque T.S. Eliot, este gran poeta tan famoso, que hasta los ingleses, siendo él norteamericano, dicen que es inglés, porque lo asumen como inglés, crea una nueva forma de contemplar las cosas. Con él surge el famoso movimiento de la nueva crítica o el New Criticism. Con este señor se empieza a ver que el arte tiene que ya no ser comprendido por un fenómeno técnico. Y es que T.S. Eliot dice que no más ver el arte como técnica, no más verlo como lo dicen los formalistas rusos. Hay que ver la condición intrínseca del arte. El arte es arte, no por su forma, sino por lo que contiene. Y como contiene, nos permite llevar y conectar con el mundo superior. Recuerda que en la película él abre un carro y cuando ve el carro dice T.S. Eliot. Y T.S. Eliot es el único que lo monta en un carro, el único que lo transporta. Qué interesante esta película, llena de símbolos por todo lado. Y gracias a T.S. Eliot aparece el cubismo. ¿Y por qué aparece el cubismo en el arte? Porque él viene a recapitular algo que se había dicho anteriormente, y es la aparición del correlato objetivo. El invento, aunque no fue T.S. Eliot para el arte, que permitió que el arte se entendiera tal como se entiende actualmente, es ese concepto, el correlato objetivo. Y para poder definir qué es el correlato objetivo, no hay que utilizar solamente el concepto, hay que sentirlo, hay que apropiarse. Traje una poesía
de él, que es de las mejores poesías que he leído en mi vida. Se las voy a leer, la voy a dañar, yo sé, no leo bien poesía, pero espero que la entiendan. Ojos que no me atrevo a mirar en sueños. En el reino del sueño de la muerte allí no aparecen. Allí los ojos son rayos de luz sobre una columna rota. Allí es un árbol que se agita y voces en el viento cantando, más distantes y más solemnes que una estrella que se apaga. No me dejan adentrarme más en el reino del sueño de la muerte. Permítanme también que use disfraces convenientes. Piel de rata, plumaje de cuervo, maderos en cruz, esparcidos por el campo, comportarme como lo hace el viento, no más allá, no ese encuentro último en el reino crepuscular. Eso es el correlato objetivo. Y Eliot se basaba en la idea en el que el arte no debe ser expresión personal, sino debe funcionar a través de símbolos universales. El arte es arte porque tiene símbolos universales que se pueden comprender. Si no, no habría arte. Señor. A lo referente que el arte es universal, pues sí, efectivamente se da en todas las culturas, creería que no hay una que no tenga, pero digamos cuando usted dice que es universal para todos, hay que acordar, pues, no sé, la belleza y el arte también son creaciones socioculturales, ¿no? Seguramente si se mira no sé, el arte en diferentes épocas y en diferentes culturas, pues difiere muchísimo, ¿sí? Tiene una estética, pero ¿es universal o hay un discurso que la hace universal? ¿Sí? Claro. Por ejemplo, en muchas regiones africanas hay un concepto que no se tiene, en lenguas africanas. La belleza no se entiende en África, no hay un concepto para entenderlo. Es como, por ejemplo, para nosotros el auristo griego, no se puede pensar. O sea que hay culturas que no han llegado al concepto de belleza. Y también depende de una construcción sociocultural. Usted se está adelantando a la conferencia porque eso es lo que viene a decir Lotman más adelante, que construimos conceptos es por semiosferas, por lugares comunes en donde los símbolos cobran significado. Pero la pregunta vuelve al mismo lugar y es, si esto es así y si hay una comunidad de intérpretes que conducen el arte, tal como lo decían acá al frente y allá atrás, entonces podemos aceptar lo que nos dice la Bienal de Venecia. Sé que lo conocen, sé que es un lugar que puede ser conocido fácilmente por un amante del arte, y es que es uno de los lugares donde más confluye el arte y donde más se establece qué es arte y qué no es arte. Es un sitio maravilloso. Yo tuve la oportunidad de hacer mi doctorado en la Universidad de Turín, en Italia, y pues trabajar con los discípulos de Umberto Eco, y pues también con Umberto Eco, y todos me decían, tiene que llegar allá para poder comprender qué significa el arte en la actualidad. Es un sitio impresionante donde viene a demostrar la tercera definición de arte. Ya habíamos dicho, hay una definición funcional que parece tener como algunas inconsistencias, segunda definición, una definición netamente procedimental, y ahora nos vamos a la tercera definición de arte en el mundo contemporáneo. El arte como un concepto institucional, como una creación generada, fomentada por un colectivo, que es algo que usted dijo y es algo que dijeron allá atrás. Es arte porque está dentro de un museo. Eso es una definición netamente institucional, creada por unos símbolos recurrentes, por un correlato objetivo de un grupo que lo define. Lo que está allá es arte, pero el árbol de afuera no es arte. Pero si metemos el árbol adentro, ya sería visto como arte. Qué interesante la tercera definición. Y si eso es así, pues tendemos a Roland Barthes criticando esta definición inmediatamente. El creador de la aventura semiológica viene a decir, ojo, 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 porque si es así, ¿cómo garantizamos que en la institucionalidad pueda haber una verosimilitud? En otras palabras, ¿puede haber un correlato objetivo en la misma institucionalidad, sabiendo que cada quien interpreta sus cosas de forma individual? No la hay. Segunda crítica que hace, ¿realmente hay una objetividad cuando se crea en la institucionalidad? ¿La democracia es objetiva? Bueno,
Tercero, podemos garantizar que hay un gusto, que el gusto se puede manejar mediante una institucionalidad, que podemos colectivizar el gusto. No. Tercero, el lenguaje crítico puede ser claro en función de algo que se pueda comprender por una universalidad. No, tampoco. Hay interpretaciones múltiples. Y lo que más me interesa, el último concepto que él da frente a la crítica literaria y también la crítica del arte, siempre puede existir una asimbolia. Es decir, no hay una unión entre los símbolos del artista, la comunidad artística y los sistemas que intentan interpretar ese artista. Por eso es que él viene a decir que el lenguaje es fascista. Lo dice así, con contundencia, porque no hay un concepto que pueda ser entendido por dos de forma inmediata, sino que el lenguaje siempre quiere imponer un concepto general construido para una persona. Y eso es lo interesante del lenguaje. Y si también entendemos lo de la institucionalidad, pues entonces demostraremos el problema que ustedes ven ahí. ¿De quién es esa obra? Dios mío, dígame que saben de quién es esa obra, por favor. Sí, señor Murillo, pero usted no es colombiano. Deberíamos saber nosotros que somos colombianos. ¿Alguno otro sabía que era de Murillo? Qué pena, discúlpenos por favor. Es de nosotros, acá es supuestamente uno de los mejores artistas contemporáneos que pues deberíamos por lo menos conocer, es Óscar Murillo, un caleño que se fue a Inglaterra a crear su obra y que sufrió grandes críticas durante mucho tiempo y obviamente actualmente. Pregunta, si la misma pregunta va a estar presente en esta conferencia, ¿por qué esto es una obra de arte? ¿Por qué Chorizo es una obra de arte? Así se llama la obra, Chorizo. Pues también es el tema de los, no sé, como de los círculos o las redes sociales, por decirlo así, que se crean dentro de pues, todo el rollo del arte, ¿no? Entonces los artistas lo consideran arte, por ende es arte. Sí, o sea, ese grupo de artistas lo consideran arte, por ende es arte, se vende como arte. Y es un discurso pues, que lo crean los artistas, en cierta medida lo interpretaría así. ¿Y te parece arte a ti? Pues la verdad no hay un significante, no lo entiendo. Y pues no comprendo, digamos, la... ¿Palabra chorizo? Como la realidad objetiva en la que se creó pues, la obra, ¿no? Sí. La realidad objetiva en la que se creó la obra. No, si tuviéramos a Óscar acá sentado y él te explica qué quiere representar con esa obra Chorizo, ¿tú lo verías ahora como arte? Seguramente, esa es la cuestión, sí. Seguramente. El discurso. ¿Ibas a decir algo? ¿Qué es? Que hoy en día vamos a museos y vemos una obra de arte y pues al principio quedamos como esto qué es, porque está esto aquí. Y después vemos como muchas veces a mí me interesa a veces leer como la descripción que está al lado, que es lo que el artista piensa a la hora de crear eso y quererlo mostrar al mundo y ya tiene más sentido. Entonces, hay veces que el arte no se puede explicar por sí solo, sino que necesita como la sustentación como del artista para saber qué es lo que quiere transmitir a través de su obra. Y no sé. En ese sentido, el arte no es funcional porque no brinda una experiencia estética cuando lo viste inmediata. Entonces, ¿eso es bello o no es bello? Tú dirías que no. ¿Pero lo podrías convertir en bello? Porque Super Shakespeare lo dijo, usted por amor o por intención puede convertir algo feo en bello. Entonces hablamos que tiene que haber una comprensión del arte y que el arte tiene que tener una técnica de interpretación. Creo que es un punto en donde todos podemos llegar a un acuerdo. A mí me surge como la pregunta, porque entendiendo así como cuando se le da el significado de alguna forma, el artista le hace significado a la obra y el otro dice, ya entiendo. El arte termina siendo como fenomenológico, o sea, algo muy individual de la persona. Y me surge como preguntar, ¿cuándo no es arte? Y algo que me surge también es como, ¿en qué momento también puede ser que el arte sea un mecanismo de alienación? Qué buenas preguntas la que acabo de hacer. Claro. O sea que si yo no entiendo al autor, no puedo comprender el arte.
Segundo, o sea que si yo no quiero aceptar la idea del autor, no lo concibo como arte. Tercero, entonces si aceptó la idea del autor, le creo a Barthes. Y es fascista el tema del lenguaje, porque el arte también es una manifestación del lenguaje, es un sistema de comunicación. Entonces si yo no me alineo, no sirve. Qué buena pregunta. Espero resolverla al final. Hasta ahora quisiera presentarles este problema. Pues este problema fue gravísimo en el mundo del arte y de verdad deberíamos saberlo porque nos interesa a nosotros. Murillo, Oscar Murillo, fue una persona que de un momento a otro se convirtió en uno de los mejores artistas contemporáneos y hubo una crítica fuertísima y no la hizo una persona del extranjero, fue Halim Badawi, que es uno de los críticos más importantes en Colombia de arte latinoamericano, y es que viene a decir lo siguiente: las críticas por sus recientes trabajos, o sea, los de Murillo, han sido implacables en los medios especializados en el mundo del arte, o sea que realmente la obra de Murillo en el mundo artístico es muy conocida, pero nosotros o los críticos de arte no lo vemos así, y es porque realmente lo que pudo haber sucedido es que se haya creado una burbuja generada por esta familia, la familia que tiene una de las mejores colecciones de arte postmoderno en la actualidad, que vive en Miami. Esta familia compra por 4.000 euros una obra de Murillo y más adelante en una subasta vende la misma obra por $400.000. Chorizo vale $600.000. Y obviamente para alguien que de pronto no tenga alguna apreciación artística dirá, eso lo hago yo. Otro cliché, ¿no? Eso lo hace mi hijo de 6 años. Otro cliché del arte. Señor. Es que yo quiero saber los demás también qué pensarían sobre esa obra. Pues si la palabra chorizo es un chorizo que uno sabe que es un chorizo. O sea, la carne del chorizo. Sí. Entonces, yo veo yo veo hasta ahora esta obra y entonces yo digo allá arriba hay rojo con negro como grasiento, como yo veo ahí está el chorizo y, o sea, y a este lado está blanco donde está la palabra chorizo. Sí. Entonces yo veo ahí está el chorizo, pero yo no sé qué más, que me gustaría saber que las otras personas que ven. Hagamos ese ejercicio. ¿Qué ven? ¿Qué quiere decir? ¿Qué ven esa obra alguien? Allá atrás quieren intentar hacer análisis de la obra. Bueno, también estaba pensando un poquito lo que nos habías dicho con respecto a que arte es arte porque tiene símbolos universales que se pueden comprender. Bueno, eso me recordaba un poquito lo que era la apreciación estética según Heidegger, ¿no? Sí. Lo que es el concepto de la sencillez, que realmente una obra de arte es arte porque es sencilla, porque transmite algo, porque llega. Pero pues sinceramente esta obra de arte, pues, o sea, necesitamos de Oscar Murillo que nos explique qué fue lo que hizo. Y pues si le preguntamos a Heidegger, que pertenecía al Partido Nacional Socialista de Alemania, dirá que eso no es una obra de arte. Por supuesto, dirá, por Dios, ¿qué es esto? Lo que estabas diciendo, un niño lo hace más bonito incluso. No, es un cliché, o sea, estamos hablando, no es que esté bien o esté mal, es un cliché. Exacto, es de ese tipo de cosas que se suelen decir. Pero sí, digamos, es una obra bastante compleja y pues sí, está, digamos, el signo de lo que es chorizo, pero pues nosotros aquí sabemos que es un chorizo, pero digamos en Europa explicar qué es un chorizo, pues ya es otra cosa. Dicen que una de las obras de Murillo la compró Leonardo DiCaprio por $500.000, una de las obras. Y más o menos si él siempre mantiene su idiosincrasia, pan, chorizo, son palabras muy autóctonas. Y pues Leonardo DiCaprio le pareció interesante y la compró. Pero ahí está el problema que quiero superar, no decir que esto, porque ahí caeríamos en un error y no seríamos realmente coherentes, decir que esto no es una obra de arte porque lo puede hacer mi hijo, no. Si usted no quiere considerar esto como una obra de arte, está en todo su derecho, pero de los argumentos estéticos
claro, que podrían llevar a decir que eso no es una obra de arte, no con el argumento de decir que lo puede hacer cualquier persona, porque la idea del autor a la hora de crear eso seguro no lo tiene un niño de 6 años, seguro. Entonces ahí caeríamos en un cliché que tocaría superar. El problema que estamos hablando acá con esta obra no es sencillamente la apreciación, porque tocaría hacer una clase de apreciación del arte y eso no me compete a mí, eso le compete a un artista. Yo sencillamente pienso el arte por ser filósofo, no me voy a meter en la apreciación artística. Entonces, lo que realmente genera el problema es porque el argumento que da un crítico de arte, un experto en arte, es que ellos volvieron eso artístico. La famosa familia de los Rubel. Los Rubel, según este señor Halim Badawi, generaron pornomiseria con Oscar Murillo. Así lo dice él, es pornomisérico, es ver como un muchacho, creo que no me acuerdo, es un sitio, bueno, es caleño, pero de un pueblo cerca de Cali, como un muchacho que le tocó lavar los pisos, trapear, de un momento a otro se superó con el arte y logró ser uno de los mejores. Entonces, como dice el mismo crítico, que él vendió fue pornomiseria. Y que por eso su obra vale tanto, porque fue una estrategia de mercadeo. Y ahí está el problema de la institucionalidad. Ahí está. ¿Qué ibas a decir? Sino sencillamente entre las mismas galerías decían, le colocaban unos precios y decían, bueno, de ahora en adelante esto va a valer tanto, y empezaban a inflar los precios, y le pierde la esencia como tal al arte, sino ya se vuelve meramente es mercancía. O sea, ya entonces ya pasa a otro estado del arte. Claro. Entonces, tenemos un problema. No nos sirve el arte como funcionalidad, no nos sirve el arte como procedimentalidad, no nos sirve el arte como institucionalidad, porque a todo le aparece la crítica. La definición es muy compleja. La Enciclopedia Británica, que es el compendio donde está regulado todo el conocimiento del mundo, lo dice, y lo dice hace aproximadamente 40 años. El arte es imposible en su definición, pero esa imposibilidad no implica que los filósofos intenten descifrarlo de alguna u otra medida y plantear sus perspectivas. Pero les cuento algo con esto. Debido a la crítica y a las múltiples críticas que se generaron por los críticos del arte, valga la redundancia, resulta que hace muy poco, en la subasta de Sotheby's y en la subasta de Phillips de Londres, Murillo no vendió nada. No vendió nada. Institucionalidad. Y le están diciendo que la burbuja de Murillo se rompió. Y no estuvo en la feria de arte más representativa de Colombia en Madrid, no estuvo, porque los críticos dijeron su obra no vale nada. Entonces, ahí está el problema del arte, la definición. La tercera vía, que era la institucionalidad, pues también tiene sus críticas. Y aparece el último concepto que les voy a mencionar el día de hoy, y con esto voy a terminar. Algo dicho por Walter Benjamin, filósofo que sé que más de uno conoce, y es el siguiente. El psicoanálisis descubre hace ya tiempo el que los dibujos misteriosos son los esquemáticos del trabajo del sueño, pero los surrealistas, con esa certeza, siguen mucho menos las huellas del alma que las de las cosas. El tótem de los objetos lo buscan en la espesura de la prehistoria, y la última caricatura de este tótem es sin duda el kitsch, esa última máscara de lo banal con que nos revestimos en el sueño y en el seno de la conversación, para coger con ello la fuerza del mundo de las cosas desaparecidas. Benjamin dice, como pronosticando el futuro, que ahora el arte será manejado por el fenómeno kitsch, concepto etimológicamente inexplicable, pero que viene a decir que es aquel arte difundido por la masa. Y Humberto Eco hace una excelente crítica en un libro que les recomiendo mucho, Apocalípticos e Integrados, en donde viene a decir que hay diferentes tipos de cultura y que la cultura de masas también empieza a consolidar un nuevo arte, que es el arte kitsch, que es el arte que puede ser vendible y que puede tener una mercancía inmediata. ¿Conocían el arte kitsch? ¿Habían escuchado ese concepto anteriormente? Es muy interesante porque es el problema de la posmodernidad con el arte, el kitsch. Con eso, entonces,
¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el artista? ¿Cómo podemos decir que un artista es artista? Y nos tenemos que devolver a la época romántica. Un amigo de Ana Luz Salomé, no sé si saben quién es Ana Luz Salomé, fue una de las mujeres más conocidas en el periodo romántico alemán, fue novia de Nietzsche y novia de muchos. Ella fue novia de muchos artistas. Una anécdota que me gusta contar de Ana Luz Salomé: Nietzsche, con todo el dinero que ganó como por ser profesor durante un año, la llevó a una isla griega durante casi 6 meses para que decirle lo mucho que la ama, que la quiere, y ella pues súper feliz en una isla griega. Imagínese usted 6 meses en una isla griega con Nietzsche. Y cuando llegan, le dice Nietzsche, cásate conmigo, y él le dice, no, me voy a casar con tu mejor amigo, con Rie. Y de ese fenómeno estético que sufrió Nietzsche surgió uno de los mejores libros de él, La Gaya Ciencia, en donde estipula qué significa esa ciencia de lo jovial, esa ciencia de lo bello. Recomendado ese libro. Y fue obra de la señora Ana Luz Salomé, que fue novia de él. Y Rilke dice algo muy interesante sobre el artista. ¿Qué es ser el artista? Y viene con este poema muy lindo, y es: ve dentro de ti y prueba las profundidades en las que tu vida se desarrolla. En la fuente encontrarás la respuesta a la pregunta si debes crear. El artista es aquel que logra ingresar a las profundidades de su vida, de su alma, si lo quieren llamar así metafóricamente, y con la visión de su alma y de la verdad objetiva que solo el artista puede ver, pero una realidad objetiva no institucionalizada, una realidad objetiva porque él la ve y la siente y la percibe y la genera, y ahí sí con eso lo crea para mostrarlo, pero no lo muestra porque tiene una intención retórica. Yo no creo arte para vender. El artista que crea arte para vender es un mercader, es un artesano, pero no es un artista. Uno no escribe un poema para otra persona. Eso debe estar claro en esta conferencia. Un poeta no escribe una poesía para otra persona. Borges jamás pensó en su lector, por eso habla de Borges y yo, habla de otro Borges que escribe. El artista crea porque ve algo que solo puede ver y lo transmite. No le importa si la gente le entiende o no le entiende. No le importa. Sencillamente quiere mostrar la verdad, la belleza. Y Rilke lo había dicho ya hace mucho tiempo. Y lo tomo a él porque hay una pensadora que es la que realmente, para mí y desde mi perspectiva, entiende qué es el arte, y es Susan Langer, que lastimosamente en las escuelas de filosofía no se lee, excepto en la Sergio Arboleda y en el Rosario, porque yo obligo a leerla, pero realmente en las escuelas de filosofía no la leen. Susan Langer define el arte como es una de las mejores filósofas de Estados Unidos. Y yo creo que siempre la mujer ha entendido mejor la filosofía que los hombres. Tengo 2 ejemplos claros, Susan Langer y María Zambrano. Y mire lo que viene a decir ella de lo que es el arte. El arte es la objetivación del sentimiento, y la subjetivación de la naturaleza. ¿Qué definición tan perfecta del arte? Es esa objetivación que surge de lo que yo siento, es volver real lo que siento y subjetivarlo al plano natural para que otro, en alguna medida, sencillamente lo vea, lo capte o lo deje pasar, no importa. Y es el único diapositiva que escribo mucho, es porque quiero que usted entienda la excelente precisión que tiene esta filósofa para definir el arte. Y se los voy a decir. Toda obra de arte expresa, más o menos pura, más o menos sutilmente, no los sentimientos y emociones que tiene el artista. Es que el arte no expresa emociones y sentimientos, sino los sentimientos y emociones que el artista conoce. Parece que leyó a Borges. Borges decía que el poeta no transmite sentimientos, transmite conocimientos. El artista no transmite sentimientos, conocimientos. Qué lindo lo que dice. Su visión de la naturaleza, de la sensibilidad, sus imágenes de la expresión vital, física, emotiva y obviamente fantástica. Tal conocimiento no es expresable en el discurso ordinario. La razón de esta inefabilidad no es que las ideas que se expresen sean demasiado elevadas, demasiado espirituales o cualquier otra cosa, no es eso, sino que las formas de sentimiento y las formas de expresión discursiva son, lógicamente, inconmensurables. Diría un semiólogo, porque es interpretativo y hay una infinidad de interpretaciones inmediatas.
De modo que cualquier concepto exacto de sentimiento y la emoción no puede proyectarse en la forma lógica del lenguaje literal. Eso fue lo que se preguntó Rousseau cuando escribió el ensayo sobre el origen de la lengua. ¿De dónde surgió la lengua? ¿De la necesidad de comunicar? No. Rousseau dice algo interesantísimo y es que la lengua surge de la necesidad de transmitir sentimientos. Por eso es que la primera expresión de la lengua es la poesía. Qué interesante lo que dice Rousseau. Y continúa. La afirmación verbal, que es nuestro medio de comunicación normal y más confiable, es casi inútil para transmitir el conocimiento sobre el carácter preciso de la vida afectiva. Las designaciones crudas como alegría, tristeza, miedo, nos dicen tan poco acerca de la experiencia vital como las palabras generales de cosa, ser o lugar, estas que tampoco nos hablan sobre el mundo de nuestras percepciones. Ese es el arte. No el que transmite conceptos, porque no puede transmitirlos. No el que transmite emociones, porque no se pueden transmitir. Es aquel que transmite conocimientos. Un poema como representación máxima del arte desde el punto de vista filosófico, porque necesita una conciencia creada por un sistema regulado, a diferencia de los otros artes, es arte porque con la mínima cantidad de palabras transmite, y espero que escuchen muy bien lo que voy a decir, una infinita cantidad de símbolos. Y como transmite una infinita cantidad de símbolos, cada vez que usted lee un poema artístico, siempre será nuevo y tendrá vida. Eso es el arte, aquello que transmite una infinita cantidad de símbolos y siempre puede ser recreado. Por eso, ya llegamos a la conclusión. Y les pregunto, ¿quién es él? Muchos dirán, es el Che Guevara. No es Che, es Simón. Qué interesante. Y si vemos a ella, también muchos dirán que puede ser algo, pero fijo no es lo que la gente cree. Esta también es obra de los carpinteros que van a ver más adelante. Si ve cómo el arte permite crear cada día una inmensa cantidad de símbolos. Y cada día que usted vea a Simón, seguro que no será el mismo Simón que vio hoy. Entonces, hay un problema, el problema de la intencionalidad, y es el último derrotero que seguimos en esta búsqueda del concepto del arte. ¿Es posible entender la intencionalidad del artista? Y la respuesta es no, no se puede. Porque cuando usted se comunica con la obra de arte, usted tiene una intencionalidad. Acá había gente que estaba en la conferencia y tenía una intencionalidad. Y fijo, la gente que de pronto se marchó era porque su intencionalidad no era armónica con mi intencionalidad. Y además que la presentación también tiene otra intencionalidad. Humberto Eco está hablando acá. 3 intencionalidades, la del autor, la del que interpreta al autor y la de la obra. Y si no hay armonía entre esas 3 interpretaciones, no hay obra de arte o no hay percepción del arte. Por eso es que si usted no logra armonizarse con la intencionalidad, no igualarla porque no se puede, estamos hablando de armonía, lograr una armonía con el autor, no entenderá la obra de arte, entonces usted acabará el arte. En conclusión, el arte ha muerto, pero porque nosotros nos hemos encargado de matarlo. Termino con una frase de Nietzsche.